Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema bastante jugoso, un salseo del mundo del espectáculo que tiene a muchos hablando. Sí, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de Can Yaman y de unas supuestas tensiones con un productor que parece que no está muy contento con el actor turco. Parece que hay problemas en el paraíso y parece que alguien explotó. Pero no se preocupen, que vamos a desmenuzar toda la información, vamos a analizar los rumores, y vamos a intentar averiguar qué hay de cierto en todo esto. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos, y acompáñenme en este viaje porque hoy vamos a tener chismecito del bueno. Y antes de que empecemos, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido fresco, divertido y sobre todo, muy informativo sobre el mundo del entretenimiento, noticias de sus artistas favoritos, y por supuesto, mucho salseo como el que les traigo hoy. Así que ya saben, denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a entrar de lleno en el tema de Can Yaman. Bien, la verdad es que el nombre de Can Yaman siempre genera revuelo, ya sea por sus proyectos profesionales, sus romances, o como en este caso, por rumores de conflictos detrás de cámaras. El actor turco que conquistó a miles de fanáticos con su carisma y su atractivo en series como Pájaro Soñador, o M.R. Round, ha logrado construir una carrera sólida a nivel internacional. Pero parece que el camino al éxito no siempre es fácil y a veces, como en la vida real, surgen obstáculos y desacuerdos. La noticia que ha estado circulando en los medios y redes sociales es que un productor, cuyo nombre aún no se ha revelado oficialmente, ha expresado su frustración con Can Yaman, llegando incluso a explotar, según algunas fuentes. Ahora aquí es donde debemos tener cuidado y separar la paja del trigo, porque en el mundo del espectáculo los rumores vuelan y muchas veces se inflan o se distorsionan las cosas. Pero aún así, la persistencia de estos rumores y la cantidad de información que se ha filtrado sugiere que podría haber algo de verdad en todo esto. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, según lo que se ha podido recabar, el conflicto podría estar relacionado con varios factores. Uno de ellos sería el comportamiento de Can Yaman en el set de grabación. Se ha hablado de posibles retrasos, exigencias excesivas y actitudes poco profesionales que habrían generado tensión con el equipo de producción, y especialmente con el productor en cuestión. Recordemos que aunque Can Yaman sea la estrella, una producción es un trabajo en equipo y el buen ambiente laboral es fundamental para que todo fluya correctamente. Otro posible motivo del conflicto podría ser el tema de los contratos y los acuerdos económicos. En ocasiones, los actores de renombre negocian condiciones muy favorables en sus contratos, que pueden incluir bonificaciones por éxito, porcentajes de ganancias, e incluso control sobre ciertos aspectos creativos de la producción. Si estas condiciones no se cumplen o si hay desacuerdos sobre el manejo del dinero, es fácil que surjan conflictos. Y por último, pero no menos importante, podría haber un tema de egos y de diferencias creativas. Es sabido que Can Yaman es un actor con mucha personalidad y que le gusta involucrarse en sus proyectos. Si sus ideas o sus opiniones chocan con las del productor, es posible que se genere una tensión que termine explotando, como al parecer sucedió. Ahora hay que tener en cuenta que todo esto son solo rumores y especulaciones. Hasta el momento ni Can Yaman ni el productor en cuestión han emitido un comunicado oficial confirmando o desmintiendo esta información. Así que es importante tomar todo esto con pinzas y no dar nada por sentado. Sin embargo, la cantidad de fuentes que han hablado sobre este tema sugiere que podría haber algo de verdad en todo esto. Pero lo que sí es cierto es que este tipo de situaciones no son inusuales en el mundo del espectáculo. Los rodajes son ambientes de mucha presión, donde se trabaja con plazos ajustados, presupuestos limitados y personalidades muy diferentes. Es normal que surjan roces y desacuerdos, y a veces estos conflictos terminan saliendo a la luz pública. Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué implicaciones podría tener este conflicto para la carrera de Can Yaman? Pues, dependiendo de la gravedad de la situación, las consecuencias podrían ser diversas. Si los rumores son ciertos y el comportamiento de Can Yaman ha sido realmente problemático, podría dañar su reputación y dificultar que consiga nuevos proyectos en el futuro. Los productores, obviamente, no querrán trabajar con alguien que les cause problemas. Por otro lado, si el conflicto se resuelve de manera amistosa y ambas partes llegan a un acuerdo, es posible que todo quede en una anécdota y no tenga mayores consecuencias.
Al fin y al cabo, Can Yaman es un actor muy popular y talentoso, y su nombre sigue siendo un atractivo para muchas producciones. Y hablando de atractivos, no podemos olvidar el lado más personal del actor. Can Yaman siempre ha generado mucho interés en los medios por sus relaciones sentimentales. Desde su romance con Diletta Leotta hasta sus últimos rumores de conquista, el actor siempre está en el punto de mira. Y aunque no tenga relación directa con el conflicto que estamos analizando, es innegable que su vida personal también influye en su imagen pública y en su carrera profesional. Un actor que genera controversia, ya sea por su trabajo o por su vida privada, siempre será objeto de interés, para bien o para mal. Ahora, volviendo al tema central del vídeo, es importante destacar que esta situación pone de manifiesto la importancia de la profesionalidad y el respeto en el trabajo. No importa cuán famoso o talentoso seas, siempre debes tratar a tus compañeros de trabajo con respeto y mantener una actitud profesional. Al final, todos están trabajando juntos para lograr un objetivo común, y el buen ambiente laboral es fundamental para que el resultado sea óptimo. Y también es importante recordar que en el mundo del espectáculo, como en cualquier otro ámbito, la reputación lo es todo. Un actor puede tener mucho talento, pero si tiene mala fama, le será muy difícil conseguir trabajo. Por eso es fundamental cuidar la imagen pública y mantener una conducta ética y profesional. Y aquí llegamos al punto de te pagan por hablar. Se rumorea, como dice el título, que a algunas personas se les paga por hablar, ya sea para defender a Can Yaman, para atacarlo, o simplemente para generar ruido mediático alrededor de este tema. Esto es algo que también ocurre con frecuencia en el mundo del espectáculo. Las agencias de relaciones públicas y los representantes de los artistas a menudo contratan a personas para que promuevan su imagen en los medios y en las redes sociales. Y a veces también se contrata a personas para que difamen a los competidores o para que generen controversia en torno a un tema en particular. Es una práctica poco ética, pero lamentablemente bastante común. Entonces, en resumen, lo que tenemos es un rumor de conflicto entre Can Yaman y un productor, posiblemente relacionado con problemas de comportamiento, desacuerdos económicos o diferencias creativas. Un rumor que, de ser cierto, podría tener consecuencias negativas para la carrera del actor. Y todo esto aderezado con el rumor de que hay personas a las que se les paga por hablar, ya sea para defender o para atacar a Can Yaman. Un salseo del bueno, como les dije al principio. Y bien, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. He intentado darles una visión lo más objetiva posible de la situación, basándome en la información que he podido recabar de diversas fuentes. Pero recuerden, todo esto son rumores y especulaciones, así que tómenlo con pinzas. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito del mundo del espectáculo. Si fue así, no olviden darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos. Y ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman realmente tuvo problemas con el productor? ¿Creen que hay personas a las que se les paga por hablar? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido fresco, divertido y muy informativo sobre el mundo del entretenimiento. Así que ya saben, denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco asterisco ahora, vamos a profundizar y ampliar este chismecito asterisco asterisco. Ok, agárrense porque la cosa se pone aún más interesante. Después de la bomba que solté al principio del vídeo, he estado investigando a fondo, hablando con mis contactos, y he logrado recopilar más detalles sobre este supuesto drama entre Can Yaman y el misterioso productor. Vamos a sumergirnos en las posibles causas, las ramificaciones y el impacto que esto podría tener en el futuro del actor turco. Asterisco asterisco profundizando en el comportamiento en el set asterisco asterisco. Como mencioné antes, una de las principales quejas que se escuchan es sobre el comportamiento de Can Yaman en el set. Y no estamos hablando de una simple rabieta por un café frío. Parece que hay una acumulación de incidentes que han ido minando la paciencia del equipo.
Fuentes cercanas a la producción, aunque prefieren mantenerse en el anonimato por temor a represalias, hablan de llegadas tardías constantes, a veces de horas, que retrasan el trabajo de todo el equipo. Imaginen la frustración de maquilladores, técnicos y actores secundarios esperando a que la estrella decida aparecer. Pero no solo son las llegadas tardías. También se rumorea que Kanyaman tiene una forma muy particular de interpretar las indicaciones del director. Al parecer, le gusta improvisar y cambiar diálogos sin consultar, lo que obliga a reescribir escenas sobre la marcha y genera un caos creativo. Esto, aunque podría parecer una muestra de compromiso y pasión por su trabajo, en realidad se percibe como una falta de respeto hacia el trabajo de los guionistas y del propio director. Además, se dice que es bastante exigente con su vestuario, su maquillaje y con la iluminación, pidiendo cambios constantes que consumen tiempo y recursos. Y si a esto le sumamos un ego que, según algunas fuentes, roza la arrogancia, tenemos la tormenta perfecta. Recordemos que un actor, por más famoso que sea, es parte de un engranaje. Si una pieza falla, todo el sistema se resiente. *** Desacuerdos económicos, el poder del dinero ***. Otro punto caliente es el tema del dinero. En la industria del entretenimiento, los contratos son documentos complejos que detallan cada aspecto de la relación entre el actor y la productora. Y cuando hablamos de un actor de la talla de Kanyaman, estamos hablando de cifras astronómicas. Los contratos suelen incluir bonificaciones por rating, porcentajes de las ganancias generadas por la serie o película, e incluso cláusulas que le dan al actor cierto control sobre la dirección creativa del proyecto. Si estas cláusulas no se cumplen o si hay desacuerdos sobre cómo se está administrando el presupuesto, la tensión es inevitable. Se rumorea que en este caso, el desacuerdo podría estar relacionado con los derechos de imagen de Kanyaman. Al parecer, el actor habría exigido un porcentaje mayor de las ganancias generadas por la venta de su imagen en publicidad y merchandising. Esto habría generado un fuerte choque con el productor, quien considera que esos derechos le pertenecen a la productora. Además, también se habla de un supuesto incumplimiento de contrato por parte de la productora, que no habría pagado a tiempo una de las bonificaciones acordadas. Este tipo de situaciones pueden generar una gran desconfianza y dañar la relación entre ambas partes. *** Egos y visiones creativas, cuando las estrellas chocan ***. Y llegamos al terreno de los egos y las diferencias creativas, un campo minado donde cualquier chispa puede encender una explosión. Como ya sabemos, Kanyaman es un actor con mucha personalidad y le gusta involucrarse en sus proyectos. Tiene ideas claras sobre cómo debe ser su personaje, cómo deben desarrollarse las tramas y cómo debe ser el estilo general de la producción. Pero claro, el productor también tiene su propia visión. Y cuando estas visiones chocan, el resultado puede ser catastrófico. Se rumorea que Kanyaman habría propuesto cambios importantes en el guión, sugiriendo nuevas escenas y alterando el desarrollo de su personaje. Estas propuestas habrían sido rechazadas por el productor, quien considera que el guión original es sólido y que no necesita ser modificado. Esta situación habría generado un fuerte enfrentamiento entre ambos, con discusiones acaloradas y acusaciones cruzadas. Y aunque es normal que haya diferencias creativas en cualquier producción, cuando estas diferencias se convierten en una lucha de poder, la situación se vuelve insostenible. El poder de las redes sociales y los pagados por hablar ***. Ahora entremos en el mundo oscuro de las redes sociales y los pagados por hablar. En la era de la información instantánea, la reputación de un actor puede ser construida o destruida en cuestión de segundos. Y las agencias de relaciones públicas y los representantes de los artistas lo saben muy bien. Por eso, es común que contraten a personas para que monitoreen las redes sociales y promuevan una imagen positiva del actor. Estas personas, conocidas como influencers o community managers, se encargan de publicar mensajes elogiosos, responder a comentarios negativos y, en general, crear una narrativa favorable en torno al actor. Pero también existe el lado oscuro de esta práctica. Se rumorea que algunas agencias contratan a personas para que difamen a los competidores o para que generen controversia en torno a un tema en particular. Estas personas, conocidas como trolls o haters, se dedican a publicar comentarios negativos, difundir rumores falsos y, en general, dañar la imagen del actor objetivo. Y en este caso se rumorea que tanto Kanyaman como el productor habrían contratado a este tipo de personas para defender sus intereses y atacar a la otra parte.
Esto habría generado una guerra sucia en las redes sociales, con acusaciones cruzadas y una gran cantidad de información falsa. ¿Qué le espera a Can Yaman? En definitiva, la situación es compleja y llena de incertidumbre. Si los rumores son ciertos, Can Yaman podría enfrentarse a graves consecuencias para su carrera. Su reputación podría verse dañada, lo que dificultaría que consiga nuevos proyectos en el futuro. Además, podría enfrentarse a demandas legales por incumplimiento de contrato. Por otro lado, si el conflicto se resuelve de manera amistosa, es posible que todo quede en una anécdota y no tenga mayores consecuencias. Al fin y al cabo, Can Yaman es un actor muy popular y talentoso, y su nombre sigue siendo un atractivo para muchas producciones. Lo que sí es cierto es que esta situación le sirve de lección. Le recuerda la importancia de la profesionalidad, el respeto y la humildad en el trabajo. Le enseña que la fama y el éxito no lo eximen de cumplir con sus obligaciones y de tratar a sus compañeros con respeto. Y para nosotros los espectadores, esta historia nos sirve para recordar que el mundo del espectáculo no es tan glamuroso como parece. Detrás de las luces, las alfombras rojas y los flashes, se esconde una realidad llena de tensiones, conflictos y egos desmedidos. Así que, como siempre, les invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman aprenderá de esta experiencia? ¿Creen que su carrera se verá afectada? Me encantaría saber sus opiniones. Y recuerden, suscríbanse a mi canal para más chismecitos del bueno. Hasta la próxima.